La noche había caído sobre la ciudad con un aire pesado, como si el viento arrastrara consigo un presagio oscuro. Desde la ventana del viejo estudio, las luces de los autos se entrelazaban con el murmullo distante de las sirenas, creando un contraste extraño. Afuera todo seguía su curso, pero dentro de esas paredes se gestaba algo mucho más profundo, un eco de secretos que habían permanecido enterrados por décadas. Alejandro Mendoza, un joven de 27 años, miraba con atención el paquete que acababa de recibir. No tenía remitente, no tenía marcas visibles, solo un sobre grueso sellado con lacre rojo, de esos que parecían sacados de otra época. Lo encontró al regresar a su departamento después de un día agotador en la oficina. Al principio pensó que era publicidad o alguna equivocación, pero en cuanto lo sostuvo entre las manos, algo en su interior le gritó que ese objeto cambiaría su vida para siempre. Se dejó caer en el sillón, con el sobre todavía cerrado. Su corazón latía más rápido de lo normal, como si reconociera una amenaza antes de que su mente lograra descifrarla. «¿Qué es esto?», murmuró en voz baja, casi temiendo que alguien pudiera escucharlo. La soledad del departamento amplificaba el sonido de sus propias palabras. Respiró hondo, se incorporó y fue directo al pequeño escritorio de madera que había heredado de su abuelo. Con cuidado, rompió el sello. Adentro encontró un conjunto de documentos amarillentos, escritos con una caligrafía firme y elegante. Al principio no entendía mucho, pero conforme leía las primeras líneas, sus manos empezaron a temblar. Las hojas hablaban de propiedades, cuentas bancarias ocultas en paraísos fiscales, acuerdos con políticos y hasta menciones de asesinatos encubiertos. Y al final, en letras mayúsculas subrayadas con tinta negra, un nombre: Familia Mendoza. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su padre siempre había sido un hombre enigmático, severo y distante. Nunca hablaba del pasado, mucho menos de sus negocios. Ahora todo cobraba sentido. Su familia, la que él había idealizado como respetable y trabajadora, parecía estar manchada con sangre y corrupción. El silencio de la habitación se volvió insoportable. Cerró los documentos con brusquedad y se levantó, caminando de un lado a otro. «No puede ser. Esto no puede ser verdad», dijo, aunque en el fondo sabía que las piezas encajaban demasiado bien. Recordó las veces que escuchó conversaciones cortadas cuando entraba en el despacho de su padre, los viajes repentinos, las llamadas en la madrugada y, sobre todo, las miradas de la gente en las reuniones sociales. Respeto mezclado con miedo. Se sirvió un vaso de whisky para calmar los nervios. El líquido ámbar le quemó la garganta, pero no logró apagar la tormenta que se había desatado en su cabeza. Fue entonces cuando escuchó el timbre de su puerta. Alejandro se sobresaltó. El vaso casi se le resbaló de las manos. Nadie solía visitarlo a esas horas. Avanzó con cautela, mirando por la mirilla. Del otro lado había una mujer de unos 30 años, de cabello castaño recogido en una coleta y mirada intensa. Vestía un abrigo oscuro y sostenía una carpeta en la mano. «Alejandro Mendoza», dijo ella en cuanto él abrió la puerta. «Necesitamos hablar». Él frunció el ceño. «¿Quién eres?» «Me llamo Valeria, y sé lo que acabas de leer». El mundo de Alejandro se tambaleó en un segundo. La desconfianza lo hizo dudar, pero había algo en los ojos de esa mujer que le decía que no estaba mintiendo. La invitó a pasar. Ya dentro, Valeria dejó la carpeta sobre la mesa. Alejandro no pudo evitar fijarse en sus manos, firmes, pero ligeramente temblorosas. Ella también estaba bajo presión. «No tengo mucho tiempo», dijo Valeria, tomando asiento. «Tu familia está en la mira. Lo que encontraste en ese sobre es solo la punta del iceberg». Alejandro la observó, tratando de leer más allá de sus palabras. «¿Cómo sabes lo que encontré?». Valeria lo miró directo a los ojos. «Porque yo también soy parte de esta historia. Mi padre trabajó para el tuyo, y murió por eso». El silencio que siguió fue tan denso que Alejandro apenas podía respirar. Tragó saliva y se recargó en la silla. «¿Qué quieres de mí?». «Quiero la verdad, y quiero que sepas en qué estás metido». Alejandro pensó en rechazarla, en sacarla de su departamento, pero algo en su interior,
quizá la misma intuición que lo hizo abrir el sobre, le susurró que debía escucharla. Valeria abrió la carpeta que traía consigo. Adentro había fotografías, hombres trajeados estrechando manos en reuniones privadas, maletas llenas de dinero, incluso imágenes de cadáveres que parecían sacadas de expedientes policiales. Tu padre no era solo un empresario exitoso. Era parte de una red poderosa que mezclaba negocios legítimos con operaciones ilegales. Drogas, lavado de dinero, tráfico de influencias, todo eso formaba parte del Imperio Mendoza. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las piezas de su vida empezaban a reorganizarse en un rompecabezas macabro. No, mi padre, él... Lo sé, lo interrumpió Valeria. Creciste creyendo en otra versión, pero yo vi de cerca la verdad. Y ahora que tienes esos documentos, no eres un simple espectador. Te convertiste en objetivo. Las palabras cayeron como un martillazo. Alejandro se puso de pie y empezó a caminar por la sala, con las manos en la cabeza. ¿Objetivo? ¿De quién? De los mismos que alguna vez protegieron a tu padre. La red no permite cabos sueltos. Alejandro cerró los ojos con fuerza. El recuerdo de su padre apareció, serio y frío, como solía verlo en las pocas conversaciones íntimas que habían tenido. Siempre había un muro invisible entre ellos, como si compartieran una vida bajo el mismo techo, pero en universos distintos. ¿Por qué ahora?, preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué me llega todo esto justo ahora? Valeria bajó la mirada. Porque tu padre ya no está, y alguien decidió que tú eres el eslabón débil. El silencio volvió a instalarse en la habitación. Afuera, la ciudad seguía latiendo con su ruido habitual, pero para Alejandro todo había cambiado. Ya no era el mismo joven que apenas unas horas antes pensaba en sus pendientes de trabajo y en la monotonía de la oficina. Ahora estaba frente a una verdad que lo arrastraba a un mundo oscuro, lleno de secretos que podían costarle la vida. Finalmente, se dejó caer en el sillón, exhausto. No sé qué hacer. Valeria lo observó con una mezcla de compasión y firmeza. Lo primero es decidir si vas a huir o enfrentar lo que tu apellido significa. Las palabras quedaron flotando en el aire como un desafío imposible de ignorar. Alejandro sabía que su vida había dado un giro sin retorno. Lo que eligiera en ese momento definiría no solo su destino, sino el peso del legado oscuro que acababa de descubrir. La mañana siguiente llegó sin piedad. El sol se filtraba entre las persianas del departamento de Alejandro, pero la claridad no traía alivio, sino más preguntas. Apenas había dormido un par de horas. Su cabeza estaba saturada de imágenes, las fotografías que Valeria le mostró, las palabras Imperio Mendoza y el rostro severo de su padre, que regresaba una y otra vez como un espectro acusador. Se levantó con movimientos torpes, fue directo a la cocina y encendió la cafetera. El aroma fuerte llenó el espacio, pero ni siquiera eso logró reconfortarlo. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza. Había intentado convencer a Valeria de que se marchara en la madrugada, pero ella se negó. «No es seguro que te quedes solo», le dijo. Al final, terminó dormitando en el sillón como una sombra vigilante. Cuando Alejandro salió de la cocina, la encontró revisando de nuevo los documentos. La luz matinal iluminaba su rostro serio, mostrando un cansancio que parecía llevar años acumulándose. «Sigues aquí», dijo él, con un dejo de sorpresa. «Te lo advertí», respondió ella, sin levantar la vista. «Lo que está en esas hojas vale más que tu vida, y créeme, hay gente que ya sabe que las tienes». Alejandro se dejó caer en la silla frente a ella, exhalando con fuerza. «Necesito entender, Valeria, ¿cómo llegaste tú a todo esto? ¿Por qué confías en mí?» Ella cerró la carpeta y lo miró fijamente. «Mi padre era contador, uno de los más cercanos a tu familia. Creyó que podía salirse cuando las cosas empezaron a ensuciarse demasiado. Pensó que, si guardaba silencio, lo dejarían vivir en paz. Se equivocó». Alejandro sintió un nudo en la garganta. El dolor en la voz de Valeria era inconfundible. «Lo asesinaron», continuó ella, con los ojos vidriosos, aunque se negaba a derramar lágrimas. «Lo llamaron accidente,
Pero yo tenía 15 años y escuché lo suficiente para saber la verdad. Desde entonces he buscado pruebas. Y ahora, después de tantos años, el destino te pone frente a mí con el sobre que podría hundir a toda esa red. Un silencio cargado se extendió entre los dos. Alejandro apretó los puños, luchando con emociones contradictorias. Una parte de él quería rechazar todo, aferrarse a la idea de que su padre era simplemente un hombre de negocios severo pero honesto. La otra parte, la que veía la contundencia de las pruebas, le gritaba que aceptara la realidad. Su familia estaba manchada. ¿Y qué se supone que haga yo?, preguntó con amargura. No soy mi padre. No tengo nada que ver con esos negocios. Valeria arqueó una ceja. Tienes el apellido. Eso basta. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. El apellido Mendoza era un peso que siempre había cargado, pero hasta ahora no comprendía cuánto podía aplastarlo. El sonido del timbre interrumpió la tensión. Alejandro y Valeria se miraron al mismo tiempo, alertas. Nadie más sabía que ella estaba ahí. Nadie debería buscarlos tan temprano. «Quédate atrás», susurró ella, poniéndose de pie con la rapidez de alguien acostumbrada a vivir bajo amenaza. Alejandro, con el corazón en la garganta, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Afuera había un hombre trajeado, con gafas oscuras y una sonrisa demasiado forzada. Llevaba en la mano un sobre similar al que había recibido la noche anterior. «¿Quién es?», preguntó Valeria en voz baja. «No sé», murmuró Alejandro, pero su instinto le gritaba que algo andaba mal. El hombre tocó la puerta de nuevo, con más fuerza. «Señor Mendoza, sabemos que está ahí. Necesitamos hablar de su padre». Alejandro se quedó helado. Valeria lo jaló del brazo y lo apartó de la puerta. «No abras», dijo con firmeza. El hombre siguió insistiendo unos segundos más y, al no recibir respuesta, dejó caer el sobre al suelo y se alejó por el pasillo. El eco de sus pasos resonó hasta desvanecerse. Valeria corrió a recogerlo, lo abrió sin titubeos y adentro encontraron una sola hoja con letras recortadas de revistas, al estilo de un mensaje anónimo. «Entrega lo que tienes o acabarás como él». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Como quién?», Valeria lo miró con gravedad. «Como tu padre». El silencio que siguió fue devastador. Alejandro retrocedió, apoyándose en la pared. El mensaje era claro. Alguien estaba jugando con ellos. Alguien sabía demasiado. «Esto ya es una declaración abierta», dijo Valeria respirando agitada. «No podemos quedarnos aquí». «¿Y a dónde vamos a ir?», preguntó Alejandro con un tono de desesperación. Ella se acercó y lo miró directo a los ojos. «A donde comenzó todo, la casa de tu familia. Ahí están las respuestas que necesitamos». Alejandro se estremeció. No había puesto un pie en la vieja mansión desde la muerte de su padre, hacía 3 años. Recordaba ese lugar con una mezcla de nostalgia y miedo. Pasillos largos, retratos que parecían vigilarlo, y la figura imponente de su padre sentado en el despacho como un rey en su trono. «No quiero volver ahí», murmuró. «No es cuestión de querer», replicó Valeria. «Es cuestión de sobrevivir». El resto de la mañana lo pasaron planeando. Alejandro empacó lo indispensable, guardó los documentos originales en una mochila y, bajo la insistencia de Valeria, apagó su celular. «Es lo primero que rastrean», explicó ella. Tomaron un taxi rumbo a las afueras de la ciudad, hacia la mansión Mendoza, un lugar rodeado de mitos, rumores y secretos que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Durante el trayecto, Alejandro miraba por la ventana con la mente hecha un torbellino. Valeria, en cambio, parecía calculadora, como si estuviera anticipando cada posible amenaza. «Tú ya sabías que tarde o temprano llegaríamos ahí, ¿verdad?», preguntó él de pronto. Ella asintió sin mirarlo. «Siempre supe que las respuestas estaban en esa casa. Solo necesitaba una razón para entrar. Ahora la tengo». El silencio volvió, pesado. Cuando finalmente llegaron, el sol ya estaba cayendo. La mansión se erguía como un gigante dormido, con su fachada gris cubierta de enredaderas
y las ventanas oscuras como ojos vacíos. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si los fantasmas de su infancia lo esperaran ahí. Valeria se adelantó con paso firme. «Vamos». La puerta principal se abrió con un crujido que resonó en los pasillos. El interior estaba cubierto de polvo, pero aún conservaba la majestuosidad de antaño. Lámparas de cristal, alfombras descoloridas, retratos familiares colgados en las paredes. El aire olía a humedad y a secretos enterrados. Alejandro caminó despacio, con la respiración contenida. Reconocía cada rincón, cada detalle. Era como volver a un sueño que nunca había querido recordar. «El despacho», dijo Valeria segura. «Ahí es donde encontraremos algo». Alejandro dudó, pero la siguió. Llegaron a una puerta pesada de madera tallada. Alejandro la abrió con manos temblorosas. El despacho estaba casi intacto, el enorme escritorio de caoba, la biblioteca repleta de volúmenes antiguos y detrás un retrato imponente de su padre que parecía observarlos con severidad. El silencio era sofocante. Valeria se acercó al escritorio y empezó a revisar cajones. Alejandro, en cambio, se quedó mirando el retrato. Su padre tenía la misma mirada dura, penetrante, como si incluso después de muerto lo juzgara. «¿Por qué me dejaste esto?», susurró Alejandro, con la voz quebrada. «¿Qué esperabas que hiciera?». Valeria lo interrumpió. «Mira esto». Sacó un cuaderno negro, con tapas de cuero desgastado. Lo colocó sobre el escritorio y lo abrió. Las páginas estaban llenas de notas, fechas, nombres y cifras. Era un registro minucioso de transacciones, sobornos y movimientos que vinculaban directamente a figuras poderosas del país. Políticos, empresarios, incluso jueces. Alejandro pasó la mano por las páginas, incrédulo. Esto podría destruirlos a todos. «Y también destruirte a ti», replicó Valeria. En ese momento, un ruido los sobresaltó. Un crujido proveniente del pasillo. Ambos voltearon al mismo tiempo, tensos. Alejandro sintió un sudor frío en la frente. Valeria apagó la lámpara de escritorio y susurró: «No estamos solos». El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras se escondían tras la biblioteca. Los pasos se acercaban, lentos, pesados. La silueta de un hombre apareció en el umbral, armado, con un auricular en la oreja. Valeria le hizo una seña de silencio a Alejandro. El intruso avanzó unos pasos dentro del despacho, como si buscara algo específico. De pronto, su radio crepitó. «No hay nadie aquí, pero el lugar está abierto». «Seguro estuvieron hace poco». El hombre salió del despacho, pero no del todo de la casa. El eco de sus pasos seguía rondando. Alejandro apenas podía respirar. Valeria lo miró con determinación. «Tenemos que salir de aquí». Él asintió, aunque en su interior algo le decía que ya era demasiado tarde. La madrugada todavía cubría la ciudad con su manto grisáceo cuando Alejandro abrió los ojos. Apenas había dormido 2 horas. Su mente no lo dejaba en paz. Cada vez que cerraba los párpados, veía el rostro severo de su padre mezclado con las palabras de Valeria. «Tu apellido ya no es un escudo, es una sentencia». El silencio de su departamento era engañoso. Parecía tranquilo, pero debajo de esa calma latía la sensación de que alguien lo observaba desde algún rincón oscuro. Se levantó con el cuerpo tenso, fue a la cocina y se sirvió café cargado. El líquido caliente apenas le ayudó a sacudirse el cansancio. En la mesa seguían los documentos que había recibido días atrás. Cada hoja era como un cuchillo: contratos ilegales, acuerdos encubiertos, registros de cuentas secretas. Alejandro los hojeó con resignación, sabiendo que eran la llave de algo que no quería abrir, pero que ya lo había atrapado. El sonido repentino de su celular lo sacó de sus pensamientos. La pantalla mostraba un número desconocido. Dudó un momento, pero contestó. «Alejandro Mendoza», dijo con voz ronca. Del otro lado un silencio breve, seguido de una voz áspera, grave, cargada de intención. «Te estamos observando». El corazón de Alejandro dio un brinco.
¿Quién habla? La risa seca que respondió le erizó la piel. Los que cuidamos el legado de tu padre. No cometas el error de creer que esos papeles te pertenecen. No sabes con quién estás jugando. Y la llamada se cortó. Alejandro quedó inmóvil, con el celular pegado al oído, como si alargando ese gesto pudiera obtener más respuestas. Pero no hubo nada, solo silencio. Valeria llegó media hora después con el rostro serio y los ojos encendidos. Alejandro le contó lo ocurrido. Ella no se sorprendió. Sabía que esto pasaría tarde o temprano, dijo dejando su bolso sobre la mesa. Son los hermanos López. Alejandro frunció el ceño. ¿Quiénes son? Viejos socios de tu padre. 2 hombres despiadados que crecieron a su sombra y aprendieron cada truco del negocio sucio. Ellos no negocian, no perdonan, y mucho menos permiten que alguien toque lo que consideran suyo. La rabia mezclada con miedo le nubló la mente a Alejandro. ¿Entonces yo ya estoy en su lista? Valeria lo miró directo a los ojos. No es una lista, es una cacería. El silencio cayó entre ambos como una losa. Alejandro pasó las manos por su cabello, intentando mantener la calma. ¿Qué demonios hago? Lo primero, respondió ella con firmeza, es no mostrar miedo. Lo segundo, buscar aliados. Nadie sobrevive solo contra ellos. Esa misma noche, Alejandro y Valeria se reunieron con un viejo contacto de ella, Héctor Vargas, excomandante de la policía que había renunciado cuando descubrió que la corrupción no le permitía hacer justicia. El hombre rondaba los 50, con cabello entrecano y cicatrices en el rostro que hablaban de su pasado. Se vieron en un bar discreto, iluminado por luces amarillas y con música de boleros sonando de fondo. Vargas los recibió con una sonrisa cansada. «Valeria, pensé que ya no ibas a buscarme», dijo él mientras encendía un cigarro. «Necesito tu ayuda», contestó ella sin rodeos. «Es sobre los López y sobre Alejandro». Los ojos de Vargas se clavaron en Alejandro, estudiándolo con desconfianza. «Así que el hijo del viejo Mendoza, no sabes en qué clase de nido de víboras te metiste, muchacho». Alejandro apretó los dientes. «No me metí, me arrastraron». Vargas soltó una risa seca. «Todos dicen lo mismo al inicio. Pero la verdad es que ahora formas parte del tablero. Y si quieres vivir, tendrás que aprender a mover tus piezas». Alejandro lo miró fijamente. «¿Qué sabes de los hermanos López?» El excomandante dio una calada profunda y soltó el humo lentamente. «Sé que controlan la mitad del tráfico en esta ciudad, que tienen jueces en el bolsillo y que su mano derecha es más letal que cualquier bala. También sé que mataron a gente que intentó enfrentarlos, incluyéndome a mí». Alejandro abrió los ojos con sorpresa. «¿A ti?» Vargas asintió, mostrando la cicatriz en su mejilla. «Sobreviví de milagro, pero perdí a 2 hombres esa noche. Desde entonces, juré que si volvía a cruzarme con ellos, sería para terminar lo que empezó». Valeria intervino. «Entonces necesitamos tu ayuda. Alejandro no puede enfrentarlo solo». Vargas guardó silencio unos segundos. Luego, aplastó el cigarro contra el cenicero y se inclinó hacia ellos. «De acuerdo. Pero tienen que entender algo. Si vamos contra los López, no habrá vuelta atrás. Esto es guerra». Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro apenas dormía, perseguido por la sensación constante de que alguien lo vigilaba. Y no era paranoia. En varias ocasiones vio un auto negro estacionado cerca de su edificio. Las llamadas anónimas continuaban, siempre con amenazas veladas. Valeria se encargaba de recopilar información, moviendo sus propios contactos. Vargas, por su parte, entrenaba a Alejandro enseñándole a disparar, a detectar una emboscada, a desconfiar de cada sombra. «Tu apellido ya no te protege, pero puede ser tu arma», le decía Vargas en cada sesión. «Aprende a usarlo antes de que ellos lo usen contra ti». Poco a poco, Alejandro dejaba atrás la imagen del joven común atrapado en una oficina. Empezaba a endurecerse, a descubrir en sí mismo una determinación que desconocía. Pero en el fondo, seguía luchando con un conflicto interno. ¿Realmente estaba destinado a continuar el camino oscuro de su padre? ¿O podía romper el ciclo?
La confrontación llegó más rápido de lo esperado. Una noche, al salir del bar donde se reunían con Vargas, dos camionetas negras los acorralaron. Hombres armados descendieron, apuntándolos con pistolas. El líder del grupo, alto, con tatuajes en el cuello, dio un paso al frente. «Alejandro Mendoza», dijo con voz burlona, «los hermanos López quieren hablar contigo». Alejandro sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Valeria apretó su mano con fuerza, como recordándole que no estaba solo. Vargas, en cambio, mantuvo la calma, analizando cada movimiento. «Si quieren hablar, que vengan ellos mismos», respondió Alejandro, intentando sonar firme. El hombre soltó una carcajada. «Así que tienes valor, o eres demasiado tonto». Antes de que pudiera dar la orden, Vargas reaccionó. Sacó su arma y disparó al aire, creando un instante de confusión. Valeria y Alejandro aprovecharon para correr hacia un callejón cercano. Los disparos comenzaron a resonar detrás de ellos, las balas chocando contra las paredes. Corrieron sin mirar atrás, hasta perderse en la oscuridad de las calles. Cuando por fin se detuvieron, jadeando, Alejandro cayó de rodillas. «Esto es una locura», dijo entre respiraciones entrecortadas. «No puedo seguir viviendo así». Valeria se arrodilló frente a él, con los ojos brillando de determinación. «No tienes opción, Alejandro. Si no luchas, te borrarán del mapa». Vargas llegó poco después, con la ropa manchada de polvo y sudor. «Ya nos declararon la guerra. Ahora debemos golpear primero». Esa noche, reunidos en el departamento de Alejandro, hicieron un plan. Vargas proponía atacar uno de los almacenes donde los López guardaban mercancía ilegal. Valeria, en cambio, quería centrarse en exponer documentos comprometedores a la prensa. Alejandro escuchaba a ambos, con el corazón dividido entre la violencia y la verdad. «¿Y si usamos las dos cosas?», dijo finalmente. «Golpeamos sus negocios y al mismo tiempo sacamos a la luz sus secretos. Si los debilitamos por dentro y por fuera, tal vez tengamos una oportunidad». Vargas lo miró con respeto, como si viera nacer a un líder. «Tienes agallas, muchacho. Quizás sí puedas cargar con tu apellido». Valeria asintió, aunque la preocupación seguía en su rostro. «Pero recuerda algo, Alejandro. Cada paso que demos nos acercará más al filo del abismo, y una vez que crucemos, ya no habrá regreso». Alejandro guardó silencio, observando por la ventana la ciudad iluminada. Sabía que su vida común había quedado atrás. Ahora estaba atrapado en un juego mortal contra los hermanos López, herederos de la sombra que su padre había dejado. Y aunque el miedo seguía presente, también lo estaba la chispa de una determinación nueva. Porque tal vez, en medio de esa oscuridad, aún había una oportunidad de cambiar el destino de su familia, o de morir intentándolo. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Alejandro encendió el cigarro que Vargas le había dejado sobre la mesa. No era fumador, pero esa noche necesitaba cualquier cosa que lo mantuviera despierto. Desde la emboscada no lograba descansar. Cada sombra le parecía un enemigo agazapado, cada ruido en el pasillo, un disparo que nunca llegaba. Valeria dormía en el sofá, con el rostro cansado pero sereno. Alejandro la observó unos segundos, con una mezcla de gratitud y miedo. Gratitud porque se había quedado a su lado pese a todo. Miedo porque sabía que tarde o temprano los López también la pondrían en la mira. Vargas, en cambio, seguía despierto. Afuera, en el balcón, revisaba su pistola bajo la luz tenue de la luna. Alejandro salió con él. «¿No duermes nunca?», preguntó. Vargas sonrió sin apartar la vista del arma. «Dormir es un lujo cuando tienes enemigos que no descansan». El silencio se extendió entre ellos. Alejandro inhaló el humo y lo dejó escapar lentamente. «¿Crees que podamos ganarles?», preguntó al fin. Vargas lo miró fijo, como calibrando su temple. «No se trata de ganar, Alejandro. Se trata de sobrevivir lo suficiente para que ellos pierdan». El plan comenzó a tomar forma esa misma semana. Con la ayuda de Valeria, localizaron un almacén en las afueras de la ciudad, donde los López guardaban armas y cargamentos de droga. Era el lugar perfecto para dar un golpe certero. «Si destruimos ese lugar, no solo les quitamos millones,
explicó Vargas sobre un mapa lleno de anotaciones. También mandamos un mensaje. Alejandro Mendoza no se esconde. Valeria frunció el ceño. O mandamos el mensaje de que estamos dispuestos a jugar sucio, y ellos responderán con más violencia. Ya están respondiendo con violencia, replicó Vargas. La diferencia es que ahora los golpearemos primero. Alejandro escuchaba, dividido. Su instinto le pedía prudencia, pero otra parte de él, más oscura, se sentía tentada por la idea de devolver el golpe. Al final asintió. Hagámoslo. La noche del ataque el aire estaba cargado de tensión. Alejandro se vistió de negro, con guantes y gorra, tal como Vargas había indicado. Valeria conducía la camioneta, mientras ellos repasaban una y otra vez el plan. Entrar, plantar los explosivos, salir sin ser vistos. Pero en el fondo, todos sabían que nada era tan sencillo. Llegaron poco después de la medianoche. El almacén estaba custodiado por 3 guardias armados. Vargas se encargó de ellos con precisión letal, mientras Alejandro lo seguía con el corazón desbocado. Cada disparo resonaba en su cabeza como un recordatorio. Ya no había marcha atrás. Dentro, el lugar estaba repleto de cajas, armas y bidones de gasolina. El olor era penetrante. Alejandro colocó los explosivos bajo la guía de Vargas, mientras Valeria vigilaba la entrada. Sus manos temblaban, pero logró terminar la tarea. Justo cuando se disponían a salir, un ruido metálico los congeló. Una puerta se abrió al fondo y 5 hombres entraron armados. Uno de ellos, con cicatriz en el labio, reconoció de inmediato a Alejandro. «El hijo del viejo Mendoza», gritó, apuntándolo. El caos estalló. Disparos, gritos, el eco metálico de las balas chocando contra los contenedores. Alejandro se cubrió detrás de unas cajas, el corazón a punto de estallarle. Vargas respondía con fuego calculado, derribando a 2 hombres. Valeria corrió hacia Alejandro y lo jaló del brazo. «¡Vamos, ahora!». Se abrieron paso a tiros hasta la salida. Cuando llegaron a la camioneta, Vargas activó el detonador. Una explosión ensordecedora iluminó la noche, lanzando llamas y humo al cielo. El almacén ardía como un infierno. Mientras huían por la carretera desierta, Alejandro volteó a mirar el incendio a lo lejos. Su respiración era agitada, pero dentro de sí sintió algo extraño. Una mezcla de miedo y poder. Había enfrentado a los López y había sobrevivido. Pero la respuesta no tardó. Al día siguiente la noticia del incendio estaba en todos los periódicos. Las autoridades lo catalogaban como ajuste de cuentas entre carteles. Nadie mencionaba a Alejandro, pero él sabía que los López sí conocían la verdad, y no tardaron en demostrarlo. Esa misma tarde, un paquete llegó a su departamento. Alejandro lo abrió con cautela. Dentro había una caja de madera, y en ella una paloma muerta con las alas ensangrentadas. Junto a ella, una nota. El fuego se apaga, la sangre no. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Valeria, al leerlo, palideció. Vargas, en cambio, se limitó a encender otro cigarro. «Ya los enfureciste, muchacho. Ahora van a venir por ti con todo». Los siguientes días fueron una pesadilla. Alejandro no podía salir sin sentirse observado. Vehículos sospechosos lo seguían. Llamadas anónimas lo acosaban a todas horas. Valeria insistía en que debían huir de la ciudad, pero Alejandro se negaba. «Si corro ahora nunca dejarán de perseguirme», dijo con firmeza. «Tengo que enfrentarlos aquí». Una noche, mientras discutían en el departamento, Vargas recibió un mensaje en su celular. Lo leyó y sus ojos se endurecieron. «Es una trampa», dijo con voz grave. «Los López quieren reunirse contigo mañana en el Hotel Imperial». Valeria lo miró con alarma. «¿Y vamos a caer en eso?». Vargas sonrió con amargura. A veces, la única forma de salir vivo de una trampa es entrar en ella. Alejandro respiró hondo. Sentía que su vida se jugaba en esa decisión. Finalmente, asintió. «Iré». El Hotel Imperial era un lugar de lujo, con candelabros brillando en el vestíbulo y alfombras rojas extendiéndose como ríos de sangre. Alejandro entró acompañado de Vargas y Valeria, vestido con traje oscuro,
intentando ocultar la tormenta que llevaba dentro. En el salón privado del segundo piso los esperaban dos hombres altos, vestidos de negro, con rostros duros y miradas que helaban la sangre. Los hermanos López. «Así que el hijo del gran Mendoza se atreve a jugar a la guerra», dijo uno de ellos con voz grave. Alejandro los enfrentó con la mirada. «No busqué esta guerra. Ustedes la trajeron a mi puerta». El otro hermano rió con desprecio. «Tu padre sabía respetar. Tú, en cambio, destruyes lo que no entiendes». Valeria dio un paso al frente. Lo que ustedes llaman respeto era miedo. Ese tiempo terminó. Uno de los López la miró con frialdad. Una mujer valiente. Lástima que la valentía no la salvará. De pronto, la tensión estalló. Guardias armados aparecieron de cada esquina, apuntando sus pistolas hacia Alejandro y los suyos. Vargas desenfundó su arma, pero sabía que estaban en clara desventaja. Alejandro, con el corazón golpeando su pecho como un tambor, dio un paso al frente. «No soy mi padre», dijo con voz firme. «No voy a seguir sus pasos ni a someterme a ustedes. Si quieren matarme, háganlo aquí y ahora. Pero recuerden, ya los hice sangrar una vez, y volveré a hacerlo». El silencio que siguió fue insoportable. Los hermanos López se miraron entre sí, sorprendidos por la audacia. Finalmente, uno de ellos sonrió con malicia. «Tienes espíritu, muchacho. Quizá más del que pensábamos. Pero recuerda esto. Cada gota de sangre que derrames tendrá un precio, y lo pagarás con la gente que amas». Y con un gesto de su mano, ordenó a sus hombres bajar las armas. «Vete, vive un poco más. Pero pronto, Alejandro Mendoza, serás el último de tu linaje». De regreso en la camioneta, el silencio era pesado. Valeria estaba temblando. Vargas apretaba los dientes con furia contenida. Alejandro miraba la ciudad iluminada, sabiendo que la amenaza de los López no era un juego. Había cruzado una línea invisible, y aunque había sobrevivido a la trampa, entendía que la verdadera guerra apenas comenzaba. En lo profundo de su mente, una voz se repetía sin cesar. «No soy mi padre, pero tampoco soy el mismo de antes». Y esa noche, Alejandro comprendió que para derrotar a los hermanos López, tendría que descender más hondo en la oscuridad que cualquiera de ellos. El amanecer llegó gris, sin canto de pájaros, como si la ciudad misma presintiera la tormenta que se avecinaba. Alejandro observaba desde la ventana del departamento, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. La reunión con los López seguía repitiéndose en su cabeza como una pesadilla interminable. Sus amenazas no habían sido palabras vacías, eran sentencias de muerte veladas. Valeria preparaba café en silencio, intentando aparentar calma. Vargas, sentado en el sofá con la pistola sobre la mesa, limpiaba cada pieza del arma con meticulosa obsesión. Nadie hablaba, pero el aire estaba cargado de un peso insoportable. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. «No podemos esperar a que den el primer golpe. Si lo hacemos, ya estamos muertos». Vargas levantó la mirada, con un destello oscuro en sus ojos. Eso quería escuchar. Valeria suspiró, dejando la taza sobre la mesa. «¿Y cuál es tu plan? ¿Convertirte en ellos? Porque si lo haces, Alejandro, los López ya ganaron». Alejandro se acercó a ella, con voz temblorosa pero firme. «No quiero ser como ellos. Pero si no hago nada, tú vas a pagar el precio, y no pienso permitirlo». Valeria bajó la mirada. Sabía que la guerra ya no era una opción, era la única salida. Esa misma noche, Vargas los llevó a un sótano oculto en el barrio viejo. Era un lugar húmedo, con paredes manchadas de humedad y cajas repletas de armas ilegales. Allí presentó a dos hombres y una mujer que esperaban sentados en silencio. «Ellos son los pocos que aún me deben favores», explicó Vargas. «Saben cómo moverse sin ser vistos. No son santos, pero odian a los López tanto como nosotros». Los tres asintieron con rostros endurecidos por la vida. Alejandro sintió un escalofrío al darse cuenta de lo lejos que estaba ya del joven ingenuo que había entrado en aquel restaurante semanas atrás. Ahora estaba rodeado de sicarios, planeando asesinatos. «Nuestro objetivo es simple», continuó Vargas,
extendiendo un mapa sobre la mesa. No atacaremos de frente. Los López tienen dinero, contactos y ejércitos enteros. Si vamos directo, morimos. Necesitamos quebrarlos desde las sombras. Señaló varios puntos en el mapa. Bares, talleres mecánicos, almacenes de víveres. Aquí lavan dinero, aquí guardan droga, y aquí mantienen a sus informantes. Si destruimos estos puntos uno a uno, los obligaremos a salir de su madriguera. Alejandro apretó los puños. Cada lugar marcado era un paso hacia la venganza, pero también hacia la oscuridad. Los ataques comenzaron de manera silenciosa. Una madrugada, el bar más concurrido de los López amaneció reducido a cenizas. Nadie reclamó el incendio, pero todos sabían quién estaba detrás. Días después, un camión cargado de armas fue interceptado en la carretera y desapareció sin dejar rastro. Rumores crecían en las calles. Alguien estaba desafiando al clan López, alguien lo suficientemente audaz para golpear donde más dolía. Alejandro, aunque mantenía la fachada de calma, sentía que cada movimiento lo alejaba más de sí mismo. Las manos le temblaban cada vez que empuñaba un arma. En sus sueños, veía rostros sin nombre cayendo bajo las balas. Escuchaba gritos ahogados en la oscuridad. Valeria lo notaba. Una noche, mientras él intentaba conciliar el sueño, lo abrazó con fuerza. «No quiero perderte, Alejandro. No así». Él cerró los ojos con un nudo en la garganta. «Ya me perdí el día que acepté pelear esta guerra». Pero los López no tardaron en contraatacar. Una mañana, mientras Alejandro y Vargas revisaban información en el sótano, escucharon un estruendo en la distancia. Salieron corriendo y vieron humo elevarse en dirección al barrio donde vivía Valeria. El corazón de Alejandro casi se detuvo. Corrió sin pensar, con Vargas siguiéndolo de cerca. Al llegar, encontró el edificio de Valeria envuelto en llamas, bomberos y vecinos intentando controlar el desastre. Gritó su nombre, buscándola entre la multitud. Finalmente, la vio. Estaba viva, cubierta de hollín, con lágrimas corriendo por su rostro. Alejandro la abrazó con desesperación, mientras ella sollozaba en sus brazos. «Querían matarme», susurró entre sollozos. «Me vieron salir y prendieron fuego al edificio». Alejandro la sostuvo con fuerza, con una furia que ardía en sus venas. Vargas lo miraba en silencio, pero en sus ojos brillaba la confirmación. Los López habían abierto un nuevo frente. Esa misma noche, reunidos de nuevo en el sótano, Alejandro tomó la palabra. «Ya no se trata de dinero ni de poder. Esto es personal. Y si quieren guerra, la tendrán». Vargas lo observó con orgullo sombrío. «Entonces prepárate, muchacho, porque la guerra en las sombras apenas comienza». Los siguientes meses fueron un torbellino de violencia silenciosa. Alejandro y su grupo atacaban con precisión quirúrgica, explosivos en almacenes, emboscadas en carreteras, sabotajes financieros. Cada golpe debilitaba un poco más a los López, pero también desataba represalias brutales. Las calles se llenaron de cuerpos. Comerciantes inocentes que se negaban a cooperar, familias enteras que desaparecían de un día a otro. La ciudad se convirtió en un tablero de ajedrez manchado de sangre, donde cada movimiento significaba una vida menos. Alejandro se endureció. Su mirada perdió la inocencia. Sus manos dejaron de temblar al disparar. En el espejo ya no veía al joven idealista, sino a un hombre marcado por la guerra. Valeria lo notaba, y aunque seguía a su lado, una parte de ella temía que el Alejandro que amaba estuviera desapareciendo poco a poco. Una noche, después de un ataque particularmente sangriento, ella lo enfrentó. «¿Hasta dónde piensas llegar? ¿Hasta que no quede nadie vivo?» Alejandro la miró con ojos que parecían de otro hombre. «Hasta que ellos entiendan que ya no tienen poder sobre mí». Valeria negó con la cabeza, lágrimas acumulándose en sus ojos. «No sé si cuando todo esto termine, quedará algo de ti». El golpe final llegó como un susurro. Uno de los informantes de Vargas aseguró que los López planeaban una gran reunión en una hacienda fuera de la ciudad
para reorganizar a sus aliados y planear la contraofensiva. «Si acabamos con ellos ahí», dijo Vargas con voz tensa, «se acabó la guerra». Alejandro asintió, pero en su interior sabía que no sería tan sencillo. Era una trampa tanto para los López como para él. Sin embargo, no podía detenerse ahora. La noche del ataque, la hacienda estaba iluminada como un santuario de poder. Guardias armados patrullaban el perímetro. Alejandro, junto con Vargas y su pequeño grupo, se infiltraron sigilosamente. El plan era detonar explosivos en el salón principal, pero algo salió mal. Antes de que pudieran colocar las cargas, las luces de la hacienda se apagaron de golpe. Una voz resonó en los altavoces. «Bienvenido, Alejandro Mendoza. Te estábamos esperando». Los López sabían todo. Era una trampa. Disparos estallaron desde todos los ángulos. La oscuridad se llenó de fuego cruzado, gritos y explosiones. Alejandro sintió el calor de una bala rozar su mejilla. Vargas derribaba enemigos a su lado, pero eran demasiados. Valeria, que había insistido en acompañarlos, gritó su nombre. Alejandro corrió hacia ella, protegiéndola con su cuerpo mientras las balas silbaban alrededor. El caos era total. Finalmente, entre humo y sangre, Alejandro alcanzó el detonador en su cinturón. Lo sostuvo con fuerza, mirando a Vargas y luego a Valeria. «Si muero aquí, al menos ellos caen conmigo». Vargas lo miró con respeto, casi con orgullo. «Entonces que así sea, muchacho». Alejandro apretó el botón. La hacienda explotó en una ola de fuego que iluminó la noche como un sol infernal. Cuando la nube de humo comenzó a disiparse, Alejandro abrió los ojos con dificultad. Su cuerpo estaba herido, cubierto de polvo y sangre. A su lado Valeria respiraba débilmente, pero estaba viva. Vargas también había sobrevivido, aunque cojeaba y sangraba por la pierna. El resto solo eran cuerpos y cenizas. La guerra en las sombras había cobrado su precio. Alejandro había destruido a los López, pero en el proceso había destruido también una parte de sí mismo. Mientras miraba el horizonte teñido de rojo por las llamas, comprendió que no había vencedores, solo sobrevivientes. Y en ese momento supo que la verdadera pregunta no era si había derrotado a sus enemigos, sino si algún día podría derrotar a la oscuridad dentro de él. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño. No había disparos, no había gritos en la calle, ni rumores de emboscadas. Solo el crujido de las brasas consumiendo lo que quedaba de la hacienda de los López. La guerra había terminado, al menos en apariencia. Alejandro se levantó lentamente entre los escombros, con el cuerpo adolorido y la mente nublada. Sus oídos aún zumbaban por la explosión. Cada respiración le ardía en el pecho. A su lado, Valeria se incorporaba con dificultad, con el rostro ennegrecido por el humo y lágrimas secas marcándole la piel. «Sigues viva», murmuró Alejandro, tomándola de la mano con fuerza, como si temiera perderla en ese mismo instante. Ella lo miró con los ojos enrojecidos, y aunque asintió, no respondió. Había demasiado dolor acumulado como para expresar algo más. A unos metros Vargas cojeaba, con un brazo presionando la herida en su pierna. Se apoyó en una pared semidestruida y lanzó una risa amarga. «Lo logramos, muchacho», dijo con voz ronca. «Los López ya no existen». Alejandro alzó la vista, observando el humo que se elevaba hacia el cielo. Una parte de él quería creer esas palabras, pero en el fondo sabía que no había victoria en aquella noche. Habían matado al monstruo, sí, pero el precio era demasiado alto. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. La ciudad, que antes temía a los López, ahora vivía con miedo a un vacío de poder. Los aliados del clan, desconcertados, comenzaron a disputarse el control del territorio. Cada esquina se convirtió en una trampa, cada calle en una amenaza. Alejandro, Valeria y Vargas se escondieron en una casa abandonada en las afueras. Apenas hablaban. Alejandro pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara que en cualquier momento apareciera un enemigo invisible. Valeria intentaba acercarse a él, pero lo sentía distante, perdido en una oscuridad que no sabía cómo alcanzar. Una noche,
Lo encontró sentado en la cocina con una pistola sobre la mesa y la mirada fija en el vacío. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con la voz cargada de preocupación. Alejandro levantó la vista lentamente. Sus ojos no eran los mismos. Estaban vacíos, como si la guerra le hubiera arrebatado la esencia. «Estoy pensando si todo esto valió la pena». Valeria se acercó, tomando la pistola y alejándola de él. «Claro que valió. Estamos vivos. Eso es lo que importa». Alejandro la observó con tristeza. «¿Vivos? Tal vez, pero no sé si seguimos siendo los mismos». Ella lo abrazó, pero sintió que lo hacía a un fantasma. Mientras tanto, Vargas luchaba con sus propios demonios. Pasaba los días limpiando armas que ya no tenían un enemigo claro. Su cuerpo estaba cansado, su herida en la pierna empeoraba, y aunque nunca lo admitía, la guerra lo había dejado roto. Una tarde, mientras Valeria curaba su herida, él murmuró: «Lo que hicimos aquí no tiene redención». Valeria lo miró sorprendida. «Entonces, ¿para qué lo hicimos?». Vargas soltó una risa amarga. «Para que otros no lo hicieran primero». «Pero no te engañes, muchacha. Alejandro ya no es el mismo. Lo moldearon las sombras como a mí». Ella sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Vargas tenía razón, pero se negaba a aceptarlo. El fantasma de los López, aunque muertos, seguía persiguiéndolos. Alejandro comenzó a tener pesadillas recurrentes. Veía el rostro de cada hombre que había matado. Escuchaba los gritos en la hacienda, sentía el calor de las llamas devorando todo. En las noches se despertaba empapado en sudor, con las manos temblando, como si aún sostuviera el detonador. Valeria lo encontraba sentado en la oscuridad, con la mirada perdida. «Ya terminó, Alejandro», le decía suavemente. «Ya terminó». Pero en su interior él sabía que no era cierto. La guerra podía haber acabado en la superficie, pero en su mente apenas comenzaba. Un mes después la noticia corrió como pólvora. «El clan López ha caído. Sus líderes están muertos. La ciudad respira en calma». Pero era una calma frágil, sostenida por rumores y miedo. Algunos empezaban a murmurar un nuevo nombre en las calles: Alejandro Mendoza, el sobreviviente, el hombre que se atrevió a enfrentar a los López y ganó. Para unos, un héroe; para otros, un monstruo en formación. Cuando Alejandro escuchó ese rumor en una cantina, se quedó helado. «No quiero ser recordado como uno de ellos», dijo con voz quebrada. Vargas lo miró directamente a los ojos. «Entonces más vale que decidas rápido quién eres, porque si no, ellos lo decidirán por ti». El dilema se volvió insoportable. Valeria quería escapar, dejar la ciudad, empezar una nueva vida lejos de las sombras. Alejandro, en cambio, sentía una cadena invisible que lo mantenía atado al lugar. «Si nos vamos ahora, todo lo que hicimos no habrá servido de nada», decía él con los ojos ardiendo de frustración. «Alejandro», gritó Valeria rompiendo en llanto, «¿y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de mí? No quiero seguir perdiéndote poco a poco». Sus palabras golpearon como una bala en el corazón de Alejandro. Por primera vez en semanas, dudó de sí mismo. Dudó de si la guerra que había iniciado aún tenía sentido. La respuesta llegó una madrugada. Alejandro se despertó al escuchar un ruido afuera de la casa. Tomó su pistola y salió sigilosamente. En el jardín, entre las sombras, encontró un sobre clavado en la puerta con un cuchillo. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una nota escrita con tinta roja: «Los López no mueren. El enemigo vive en ti». Alejandro se quedó paralizado, el papel temblando en sus manos. En ese instante comprendió la verdad. La guerra nunca había sido contra los López. Era contra la oscuridad que ellos habían sembrado en él. Los días siguientes se convirtieron en una batalla interna. Alejandro comenzó a escribir en un cuaderno, intentando vaciar en palabras la culpa, la rabia, el dolor. Pero cada frase se sentía como una herida abierta. Valeria, al verlo escribir, le preguntó qué hacía. «Estoy tratando de recordarme quién era antes de todo esto», respondió él con una voz cargada de fragilidad. Ella lo abrazó con lágrimas en los ojos. «No necesito que seas quien eras.
Solo necesito que vuelvas a ser tú, conmigo. El clímax emocional llegó una tarde lluviosa. Alejandro, agotado de sus demonios, subió a la azotea con la pistola en la mano. Miró el cielo gris, la ciudad rota, el eco de las sirenas en la distancia. Cerró los ojos, el arma temblando contra su sien. En ese instante, escuchó la voz de Valeria detrás de él. «Si te vas ahora, entonces los López realmente ganaron». Alejandro bajó el arma lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Se volvió hacia ella, y en su mirada ya no había odio ni sed de guerra, solo dolor y amor mezclados. Ella corrió hacia él abrazándolo con fuerza bajo la lluvia. «No estamos destinados a vivir en la oscuridad. Vamos a salir de aquí juntos». Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro lo creyó. Semanas después dejaron la ciudad. No miraron atrás. Vargas, demasiado herido para seguir, decidió quedarse. «Ya viví demasiado en las sombras», dijo con una sonrisa cansada. «Ustedes todavía tienen una oportunidad». Se despidieron de él con lágrimas, sabiendo que probablemente no lo volverían a ver. Alejandro y Valeria tomaron un tren hacia el sur sin un destino claro. Solo sabían que no podían regresar a lo que habían sido, pero tampoco estaban condenados a repetir la historia. En el vagón, mientras el tren avanzaba, Alejandro tomó la mano de Valeria. «No sé a dónde vamos», dijo en voz baja, «pero contigo, cualquier lugar es suficiente». Ella sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. «Lo único que importa es que salimos de la guerra. Y ahora podemos empezar a vivir». El paisaje pasaba frente a la ventana, y con cada kilómetro, Alejandro sentía que las cadenas invisibles se aflojaban un poco más. No había vencido del todo a la oscuridad, pero había decidido no dejarse consumir por ella. Y esa decisión, entendió, era la verdadera victoria.